¿Has escuchado hablar de las piedras en la vesícula? Los cálculos biliares son depósitos duros que pueden formarse ocasionalmente dentro de la vesícula biliar, que es un pequeño órgano con forma de pera ubicado justo debajo del hígado. La vesícula almacena bilis, el líquido digestivo producido por el hígado, y algunas veces esta se vuelve sólida y forma piedras. El principal síntoma de los cálculos biliares puede ser el cólico biliar, que es un dolor súbito e intenso en el lado derecho del abdomen. Sin embargo, la mayoría de los pacientes con cálculos biliares no tienen síntomas y por eso es posible que los cálculos les sean descubiertos durante un examen de rutina. En este programa, te invitamos a conocer cuáles son los factores de riesgo relacionados con la formación de cálculos y en qué consiste el tratamiento para evitar complicaciones. ¿Cómo están? Bienvenidos a Diálogos en Confianza. El día de hoy vamos a platicar de las piedras en la vesícula. Ustedes seguramente conocen a alguien que haya padecido esto, que es muy doloroso. Es muy común en la población general, pero existen factores de riesgo y el nombre es litiasis. Piedras se llaman litos, entonces la enfermedad se llama patología de litiasis biliar. ¿Qué es la bilis? ¿Tú sabes lo que es la bilis? Yo me acuerdo cuando era chico que decían, ya se me derramó la bilis porque hice un coraje. Vamos a ver si eso tiene algo que ver con esto. ¿Cómo funciona la bilis? ¿Para qué funciona? ¿En dónde está? Y si te pregunto a ti en casa, ¿tú sabes para qué funciona la vesícula? ¿Cuál es el objetivo de tener la vesícula ahí abajo del hígado? Todo esto lo vamos a platicar el día de hoy aquí en Diálogos en Confianza. Está conmigo como todos los lunes Óscar Virués. ¿Cómo estás? Pues muy bien, contento de iniciar una semana más aquí en Diálogos en Confianza y desde luego pues contar con su atención y que además pues en un tema como este creo que hay muchas preguntas que pueden ser respondidas evidentemente por nuestra y nuestros especialistas y para eso están las redes sociales, para que nos hagan llegar precisamente todas las dudas que tengan, los comentarios y cómo ha sido su experiencia con esta situación, con esta enfermedad. Entonces, estaremos muy pendientes. Recuerden que pueden seguir el programa también en vivo a través de internet y para poder hacerlo, la dirección es www.canal11.mx/diálogos. También tenemos la página de Facebook de Diálogos en Confianza y ahí pueden encontrar el Facebook Live. Este espacio donde además de podernos mandar preguntas y comentarios, pueden llevarlo desde luego pues también a donde ustedes quieran ir, porque no van a perder detalle de lo que hoy ocurra aquí en el programa, aunque también lo podrán ver después en YouTube o en nuestra página de Facebook. Pero también tenemos una línea telefónica y el número para comunicarse es el 51 66 40 00. Bueno, saludo con mucho gusto a nuestras amigas y compañeras, a Istiel Caneda y a Fabiola Ruiz. Ellas son las intérpretes en la lengua de señas mexicana y nos acompañan como todos los días. Y desde luego, bueno, a todas las personas que también se pueden conectar a través de la señal internacional de Canal 11, que cada día llega a más lugares del planeta. Y pues eso nos llena de mucha satisfacción y orgullo. Pues estamos listos para arrancar de lleno con el tema. Ahorita les voy a presentar a los especialistas que nos acompañan el día de hoy, pero tenemos una cápsula que nos dice dónde está la vesícula, cuál es el papel que juega la vesícula y la bilis en nuestro organismo. Vamos a verlo y regresamos con ustedes. La vesícula biliar es un reservorio de bilis. Nuestro cuerpo produce normalmente aproximadamente 1 litro de bilis. El hígado produce 1 litro de bilis. Ese litro de bilis, una parte pasa directamente al intestino y en el intestino ocupa la función de digerir las grasas fundamentalmente. La vesícula es un reservorio que es estimulado, ese reservorio que guarda 50 mililitros es estimulado por una hormona que se llama colecistoquinina, que es producida cuando al estómago llegan grasas y que se requiere mayor cantidad de bilis para poderlas digerir. Los 50 mililitros que produce la vesícula son enviados por este conducto y facilitan la digestión de las grasas que provienen del estómago en la comida que se ha realizado en ese día. La vesícula, la bilis que está dentro de la vesícula tiene una concentración mayor de solutos. La bilis está compuesta por diversos solutos como son sales biliares, fosfolípidos, lecitina, colesterol. La formación de cálculos fundamentalmente en nuestro país es desarrollada por el colesterol. La bilis tiene cierta concentración de solutos diferente a lo que proviene del hígado. En el hígado es del 1% y en la vesícula biliar es hasta el 10%.
Esto facilita que en el interior de la vesícula se puedan ir adhiriendo estas sales biliares y se constituyen la formación de los cálculos. Si no les quedó perfectamente claro, ahorita vamos a estar platicando de esto. Les presento a los especialistas que nos acompañan el día de hoy. En primer lugar, la doctora Ana Luisa de Sales. Bienvenida, doctora. Gracias por la invitación. La doctora es gastroenteróloga y endoscopista, gastrointestinal con diplomado en obesidad. Nos acompaña también el doctor Gerardo Blanco. Bienvenido. Gracias. Cirujano general y endoscopista gastrointestinal, el doctor Jorge Luis Lizárraga. Bienvenido. Gracias por la invitación. Cirujano general con alta especialidad en cirugía bariátrica, coordinador de la unidad de simulación quirúrgica avanzada de posgrado en la UNAM. Doctores, cuando abrí el programa digo que mucha gente no sabe qué es la vesícula, la vesícula como a veces dicen, y ahorita vimos una cápsula que eso nos explica perfectamente. ¿Nos podrían reiterar cuál es la función de la bilis en nuestro organismo? La bilis es una sustancia que secreta el hígado y generalmente, como decía la cápsula, se encarga de degradar las grasas. Entonces, eso es la función de la vesícula, de la degradación, de la digestión. Entonces el hígado va a producir bilis dentro de muchas de las funciones del hígado y la va a echar por unos que se llaman los conductos hepáticos a formar uno que se llama el colédoco en una Y y eso se va a ir hacia el intestino. Pero ahí, si nos pueden explicar un poco la anatomía, ¿en dónde está pegada al colédoco la vesícula? Sí, como bien lo comentas, vienen dos conductos, el hepático derecho y el hepático izquierdo, se unen para formar el hepático común y ahí se junta el cístico, que es el conducto de donde viene la vesícula. Cuando se junta el hepático común y el cístico forman el colédoco y hasta abajo del colédoco desemboca en el intestino delgado y hay una valvulita ahí, un esfínter que no permite el paso constante de la bilis. Entonces la bilis se llena estos conductos y se va hacia la vesícula. Y la vesícula es un reservorio de bilis. Entonces cuando comemos productos, sobre todo grasosos, todo lo que son lípidos y todo esto, hay una sustancia que se llama colestequinina que está en el duodeno y esta sustancia hace que se contraiga la vesícula y ayuda a degradar los alimentos. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El hígado continuamente está produciendo esta bilis de la que nos está hablando el doctor y va a pasar, se va a llenar los tubos. Pensemos que es una presa. Se van a llenar los tubos de bilis para cuando sea necesario utilizarla, se van llenando los tubos y se va guardando en la vesícula, se va rellenando la vesícula y cuando nosotros comemos una grasa se abre la compuerta que se llama esfínter de Oddi, que está en el duodeno, que es la primera porción del intestino y pasa la bilis y digerimos la grasa. Entonces, para esto es bien importante que lo tengamos claro para que podamos entender cómo aparecen los síntomas una vez que se enferma la vesícula biliar. Nosotros escuchamos que aproximadamente producimos de más o menos 1 litro de bilis al día y entonces la vesícula lo tiene guardado. ¿Por qué se forman los cálculos o los litos? Lo que sucede en la formación de los litos o las piedras, como se comentaba, la bilis está formada por varios elementos. En nuestro país, en Occidente, principalmente estos cálculos están formados por colesterol. El colesterol es un componente importante de la bilis. Pero cuando ese colesterol predomina, yo le explico a los pacientes que traten de imaginar como un agua de sabor, con un concentrado, tamarindo, por ejemplo. Un agua bien revuelta es un agua homogénea, pero cuando empieza a haber más soluto, más tamarindo, por ejemplo, eso se empieza a depositar. ¿Sí? Al irse depositando, en este caso el colesterol, ese colesterol tiene una mayor concentración en la bilis y primero forma algo que se conoce como lodo, que es una sustancia espesa. De no tener una corrección en la composición de la bilis o en las concentraciones, este lodo va a dar forma a cristales y posteriormente a las piedras de colesterol. Perfecto. Ahora, una pregunta, es una patología, una enfermedad súper común en nuestro país. ¿Por qué? ¿Quién la padece? ¿Qué es lo que sucede en nuestro país? No se conoce muy bien. Se ha demostrado que estas personas que producen más piedras tienen una alta concentración de colesterol en la vesícula, en el lodo. Sin embargo, bueno, hay factores de riesgo. Mujeres tenemos más riesgo de padecer piedras en la vesícula. La obesidad también es un factor de riesgo. Más de 40 años es un factor de riesgo. Embarazos frecuentes es un factor de riesgo. Cirrosis, pacientes con enfermedades del hígado también es un factor de riesgo. Ciertos medicamentos anticonceptivos, ceftriaxona, que son antibióticos, también es un factor de riesgo. Entonces son varios factores de riesgo que se van juntando y que, también genética, si tu mamá, tu papá, tus abuelitos tuvieron piedras en la vesícula, probablemente tú también tengas riesgo de tener piedras en la vesícula.
Cuando hablamos de colesterol, normalmente cualquier persona imagina inmediatamente lo que se deposita dentro de las arterias. ¿Tiene alguna relación la hipercolesterolemia, es decir, tener el colesterol elevado a nivel sanguíneo con esto, o no tiene nada que ver, para que no confundamos a la gente? No hay relación, aunque sí se ha visto que la hipercolesterolemia puede provocar mayores cálculos de colesterol, no hay una relación como tal. Ok, para que no se confundan, sí. Estamos hablando de colesterol, de la misma sustancia, pero no estamos hablando de dentro de los vasos sanguíneos, que hemos platicado en muchas instancias aquí en Diálogos, cuando se tapan las arterias. Es nada más colesterol y bueno, eso también se asocia, además de enfermedades metabólicas, a obesidad, que ya nos acaban de explicar, sí, que es un factor de riesgo más para presentar cálculos en la vesícula. ¿Por qué es tan importante que hablemos de este tema? Porque hoy dices, pues a mí me quitaron la vesícula y se acabó el problema de los cálculos. Pero ¿qué existe? Vamos a hablar más adelante de complicaciones, pero ¿por qué puede ser muy serio esto? Y fíjate, aunado a eso, hay una pregunta de Ann Pérez que dice, si yo ya no tengo vesícula, ¿dónde entonces se aloja la bilis? Ahora, ¿no? ¿Y qué? Ay, justo se movió la tableta. ¿Y qué parte ahora se encarga de la digestión? Ok, eso es una buena pregunta que ahorita, recuerden que las preguntas, si no salen a lo largo del programa, se las vamos a contestar en el último bloque, pero es un punto bien importante del cual vamos a hablar cuando hablemos de tratamiento, qué pasa cuando te quitan la vesícula. Pero estoy recalcando que es muy importante hablar de este tema porque si bien puede haber piedras en la vesícula, ya vimos cómo es la anatomía y se pueden ir y crear complicaciones. ¿Y qué tan grave puede ser una complicación? Las complicaciones derivadas de las piedras pueden ser potencialmente letales. Si no es, afortunadamente no es la mayoría de las veces, sin embargo, dentro de las complicaciones principales y de las más comunes que vemos es cuando una piedra o un cálculo de la vesícula sale de ella, sale de este reservorio, de esta bolsa, y se va a alojar a este sistema de conductos. Recordemos que la vía biliar es como un sistema de drenaje que desemboca en el intestino, y la vesícula es solamente una parte, pero cuando una piedra sale de la vesícula y se aloja en uno de los conductos principales, ahí podemos tener problemas que pueden tener repercusión en la función del hígado, del páncreas, y de ahí se derivan una serie de complicaciones que pueden llegar a ser muy graves. Que eso es lo que es muy importante. Y entonces vamos a irnos parte por parte. Entonces ya vimos que existen factores de riesgo, son más comúnmente afectadas las mujeres. Vamos a ver ahorita que regresemos una cápsula que nos engloba todos los factores de riesgo. Pero cualquiera de nosotros, si no tenemos factores de riesgo, igual podemos presentar enfermedad de la vesícula. Sí, sobre todo, los pacientes diabéticos es también un grupo que puede estar afectado por esto, sobre todo porque en esos pacientes no hay un adecuado movimiento de la vesícula y entonces pasa lo que comentó Jorge Ruiz, que se estanca la bilis, forma este lodo y a la larga puede provocar que se formen las piedras. Porque esto es muy importante, porque la gente piensa, ¿cuál es la diferencia entre un lodo y una piedra? Ya dijiste, cuando se estanca el agua de tamarindo me parece un ejemplo sensacional. Casi todo lo que se estanca en un charco, pues tiende a precipitarse y a formar estas piedras. Entonces, ¿hay algo que nosotros podamos hacer como para prevenir? Claro, pues se sugiere tener un peso adecuado, comer frutas y verduras, hacer ejercicio, evitar medicamentos que puedan precipitar el lodo o formar piedras en la vesícula. Que esto es muy importante. Ahorita que veamos los factores de riesgo, vamos a ver por dónde los podemos atacar, porque la gente dice también qué puedo hacer yo con la dieta. Pero acabas de dar una manera muy general de decir, estamos hablando de algo sano, que es lo que buscamos nosotros siempre aquí, recomendaciones sanas para todo el mundo, porque es un factor de riesgo más para tener otra patología que nos puede llevar a tener, como dijo el doctor, puede ser algo que puede ser desde asintomático hasta tener una tragedia. Y vamos a regresar para ver cuáles son los síntomas de la patología de la vía biliar, cómo te puedes dar cuenta y qué hay cuando son asintomáticos, porque también existen estos pacientes y saber qué es lo que vamos a hacer. Vamos a un corte y regresamos con ustedes. No se vayan, estamos hablando de cálculos en las vías biliares. Los factores de riesgo son varios. En cualquier edad puede presentarse litiasis vesicular. Aún en los niños se encuentran algunos casos de litiasis vesicular. Sin embargo, conforme la edad va avanzando, hay mayor predisposición. Frecuentemente las patologías de la litiasis vesicular se presentan entre la tercera y la quinta década de la vida. Fundamentalmente es en mujeres. Y en mujeres porque el de 2 a 1, más en mujeres, y en algunas ocasiones mucho más elevado, de 6 a 1. Y esto es porque las mujeres, por factores hormonales, pueden tener una mayor concentración de colesterol en la bilis y por consiguiente se pueden formar cálculos. Otra de las razones es la multiparidad.
En las mujeres también, lamentablemente, por los embarazos, la bilis se concentra también más, hay una compresión sobre la vesícula y esa estasis de la vesícula es la que produce mayor frecuencia de cálculos. Entonces, una mujer que haya tenido multiparidad y que además sea obesa, que ese es el otro factor más importante, tiene muchas posibilidades de tener cálculos. Otros factores son de raza. Existe en algunas razas un predominio verdaderamente notable. En los indios Pima, en los Estados Unidos, en el área de Arizona, es hasta el 60% de la población la que puede tener cálculos. Hay algunas condiciones especiales, como es en un paciente que reduce de peso rápidamente, por eso hay una estasis en la vesícula y por eso puede también presentarse. Otras patologías y otras enfermedades en las cuales la vesícula se ve afectada son en las grandes resecciones de intestino, por enfermedades como la enfermedad de Crohn o por trombosis, en las que quitamos el intestino. Esos pacientes habitualmente van a tener, por un cambio del metabolismo de la bilis, seguramente todos ellos van a tener cálculos en la vesícula. Por eso en ocasiones nosotros, cuando hacemos esas grandes resecciones, estamos obligados a extirparle la vesícula en forma profiláctica. Y algunos fármacos pueden verse asociados, como los que están aquí indicados, ceftriaxona, bezafibrato, análogos de la somatostatina, porque producen una lentitud en el vaciamiento de la vesícula y eso hace que se concentre la bilis y por tanto los cálculos, las sales biliares adhieran y se formen más cálculos. Por lo tanto, en nuestro país se tiene que pensar siempre, cuando existe un dolor en el sitio donde está localizada la vesícula, que es probablemente una litiasis vesicular. Bueno, ya estamos platicando de los factores de riesgo. Doctores, ¿algo que quieran ampliar sobre el tema de los factores de riesgo? Porque ya nos los habían explicado, pero hablamos de qué es esto de bajar de peso rápido. Sí, bueno, los pacientes tienen que tener mucho cuidado con bajar de peso de forma abrupta. Lo ideal es que vayan con un nutriólogo que les dé una dieta adecuada, porque el bajar de peso de forma importante es uno de los factores más importantes para la formación de estos litos. Entonces, tener mucho cuidado con eso. Una población particular son los pacientes bariátricos. Los pacientes... Explícales que son pacientes bariátricos. Un paciente bariátrico es un paciente que tiene o que padece obesidad mórbida, una obesidad importante, y que se someten a un procedimiento para precisamente bajar de peso. ¿Qué es esto? Es cortar el estómago, modificar la anatomía, lo que se conoce como bypass o manga gástrica, y que tienen una pérdida abrupta e importante de peso al cabo de unos 6 meses. Esta población en particular tiene riesgo elevado de formar piedras. Ellos, otra población importante y de mucho cuidado es la población, las mujeres embarazadas. ¿Sí? Es común en la consulta general en las instituciones públicas tener interconsultas o nos piden a los cirujanos valorar a mujeres embarazadas porque el embarazo por sí mismo es un factor de riesgo por los cambios hormonales. Entonces es una población particular que debemos manejar con mucho cuidado. Por eso es importante, como decía Ana, mantener incluso durante el embarazo una dieta muy adecuada, una dieta sana para disminuir el riesgo de formación de piedras. ¿Sí? ¿Algo querías decir? Sí, lo del embarazo, que las mujeres, la progesterona, los estrógenos, todo eso influye en la formación de... Y dijeron una palabra clave, una dieta sana, que siempre aquí nosotros en el programa estamos insistiendo que la gente coma adecuadamente y nos sumamos, tenemos una cápsula que vamos a ver ahora, cómo es la prevención de esta enfermedad también a través de la dieta como muchas otras. Vamos a ver la cápsula. El tratamiento nutricional, justo el tratamiento hacia los cálculos biliares, se da en 3 partes. La prevención, el tratamiento cuando ya hay un diagnóstico sintomático y el tratamiento post-cirugía, porque justo el tratamiento de los cálculos biliares es quirúrgico. Entonces, en cuanto a la prevención, los principales factores de riesgo a presentar cálculos biliares es un estilo de vida no saludable. En cuanto a prevención, entonces, las guías nos mencionan que el paciente necesita aumentar el consumo de fibra, aumentar el consumo de agua simple, de preferencia, o infusiones o hasta café. No hay ningún dato que nos arroje que el café es malo para la vesícula biliar. Otro de los factores es la actividad física. Se ha visto que la actividad física de 2 a 3 horas a la semana nos ayuda a la prevención del desarrollo de cálculos biliares. El no consumo de bebidas carbonatadas, como refrescos o jugos industrializados,
En general, tener una alimentación lo más saludable posible, disminuir el consumo de grasas y de colesterol en la alimentación, y con eso estamos dando el primer paso justo para la prevención de los cálculos biliares. Ese es el paso número 1. Pues en cuanto a la dieta, como nos dice la doctora, básicamente pues es una dieta sana que no nada más es específica para cálculos biliares, sino es para llevar una alimentación sana que nos va a prevenir para enfermedades cardiovasculares, enfermedades metabólicas, y estamos viendo que la obesidad es un factor de riesgo, entonces aquí estamos disminuyendo uno de los factores de riesgo. Pero yo creo que es muy importante un punto de la dieta, porque la dieta sí se puede asociar a sintomatología. ¿Cuáles son los síntomas de problemas en la vesícula biliar? Principalmente, el síntoma pivote es el dolor en la parte alta derecha del abdomen. ¿Sí? Algo que nosotros llamamos hipocondrio en la parte alta derecha. Las personas habitualmente después de comer una comida con grasas refieren que aparece un dolor cólico, un dolor agudo en este sitio del abdomen que se puede irradiar, se puede correr el dolor a la espalda, a los hombros, se puede acompañar de náusea. Dependiendo de la severidad del cuadro, si es un cuadro leve, moderado o incluso ya un cuadro severo, se puede acompañar de otras molestias, pero principalmente es un dolor en la parte derecha del abdomen. Un dolor en la parte derecha del abdomen. ¿El dolor qué tan intenso es o puede ser insidioso en cierta población de pacientes que probablemente pensemos, seguro tiene a lo mejor una colitis, que muchas veces sucede, y te das cuenta en algún estudio que tiene cálculos? ¿Qué pasa, por ejemplo, con la población diabética? En la población diabética no pueden tener síntomas, o sea, ser asintomáticos, sin problemas, y en algunos pacientes pueden tener hasta dolor muy fuerte, simular un ataque cardíaco, ¿no? Entonces eso también es un signo, hay que diferenciar también ese. Entonces el dolor puede ir de ni siquiera presentarse a un dolor sumamente intenso. Como fue importante que habláramos de anatomía en un inicio, dependiendo de dónde esté la piedra, ¿pueden variar los síntomas? Así es. Sí, en medicina conocemos, dependiendo del sitio donde se genere el dolor, donde esté atorado la piedra, donde es el foco de inflamación, puede haber irradiación o se puede referir el dolor. El paciente puede decir, es que me duele la espalda, me duele el hombro, me duele la boca del estómago, y tiene mucho que ver con la parte anatómica. Algo que es importante, muchas personas consultan por cuadros de dolores y que se manejan como gastritis, colitis, ¿sí? Y se les dan los manejos habituales para estas patologías, medicamentos para la gastritis, la colitis, y muchas veces los pacientes no mejoran. Estos cuadros recurrentes es importante estudiarlos para descartar que la causa de la molestia sea otra. Cuando el paciente llega al médico, ¿hay algo en la exploración física que nos pueda orientar a ver si es la vesícula? Sí, hay un signo que se llama de Murphy, que lo que hacemos es ponemos la mano por debajo de la costilla, le pedimos que respire profundo y cuando saca la inspiración tienen dolor intenso. Entonces es un dato clásico de la vesícula. Y como lo comentaba Jorge, bueno, son pacientes que a veces van hasta con el ortopedista porque tienen ese dolor en el hombro o tienen dolores difusos y el paciente no mejora. Entonces aquí hay que tomar en cuenta un dato clásico, es que esté relacionado a la ingesta de alimentos, sobre todo grasosos. En nuestra población es común que se consuma el aguacate, entonces cuando comen aguacate y enseguida tienen dolor, está muy relacionado a esto, o lácteos también. ¿Qué hay con la náusea y vómito? ¿Se presentan? Sí se presentan muy seguido. También cuando la piedra está atorada o se queda atorada en un conducto, se ponen amarillos, la ictericia. Ictericia, que la gente muchas veces piensa que es hepatitis. ¿Qué es ictericia? Es este tinte de color amarillento que podemos tener en la piel y sobre todo en los ojos, que se va a acompañar también de evacuaciones de color más claro o orina más oscura. Pero esto, como dice la doctora, depende de dónde esté tapando, porque aquí está tapando los conductos que llegaban a la bilis. Entonces la bilis no está llegando al intestino y se empieza a estancar y nos va a pintar de amarillo, que este es un síntoma importante, sobre todo pensando en complicaciones, y ahorita vamos a ir hacia allá. Oscar, ya la gente tiene muchos comentarios. Muchos comentarios. Elizabeth Tijuchis Román hace rato hizo una pregunta, ella también le ocurrió lo mismo. ¿Qué sucede después de que te quitan la vesícula? A mí me la quitaron y ahora tengo pancreatitis. ¿Eso tiene que ver con que me hayan quitado la vesícula? Y además nos agrega, ¿tiene cura la pancreatitis? Jael Santiago, a mí me quitaron la vesícula y son dolores muy feos. También es importante cuidar la alimentación de manera permanente. Y eso también alguien más lo comentaba acá adelante. Bueno, ahora lo encuentro, pero
También nos dice Ana Levy, me parece muy importante que mencionen que no siempre la cirugía es por cálculos. A mí me la quitaron debido a que dejó de trabajar y desde entonces mi calidad de vida hasta hace unos meses ha sido miserable. Tengo síndrome postcolecistémico y ojalá hubiera trasplante de vesícula biliar. Hace meses, porque el medicamento que ahora tomo es carísimo, pero absorbe las sales biliares y no me ocasiona diarrea interminable. El síndrome que ella se refiere se llama síndrome postcolecistectomía y vamos a hablar un poquito más adelante de él. Nos dice también Mercy Mendo, ¿es posible disolver los cálculos con algún medicamento natural y no tener que llegar a la cirugía? Vero Rojano, el hígado graso tiene relación con las piedras en la vesícula. Hace 10 meses operaron a mi tío de ese padecimiento. La operación fue con láser. Sin embargo, desde entonces ya no se levantó de la cama. Al contrario, su salud se ha deteriorado más y más hasta llegar a encontrarle cáncer en el hígado y en el intestino. ¿Eso tiene alguna relación con la vesícula o al inverso, el hígado con la vesícula? Muchas gracias. Si ya tengo la vesícula donde está si ya no tengo la vesícula donde está la bilis ahora, ¿qué parte? Bueno, está justo, ya la había leído. Nos dice también Federico Valdés, hoy cumple 6 años de haber sido asesinada, así lo escribe mi esposa, por médicos mediocres del IMSS y el ISSSTE que iniciaron por decir que era la vesícula y varias más. O sea, dando palos de ciego. Nunca le atinaron. Después de una terrible agonía le provocaron una peritonitis que la llevó a la muerte. Y esto, pues, muy lamentable. A mi hijo le quitaron la vesícula a los 19 años, nos comparte Carmen Amador, porque presentó cálculos biliares. Pero desde los 13 no tenía, según el endoscopista, la bilis y ya estaba regada. Mi pregunta es, ¿era necesario quitarla? Ya no funcionaba bien desde los 13 años, ahora sufre muchos trastornos estomacales. Muchas gracias. Daisy Berenice Naranjo, después de que me quitaron la vesícula por piedras y me dijeron que ya tenía infección, esta cirugía fue de forma abierta. He tenido muchos problemas digestivos después de la cirugía, ya casi 3 años, diarreas muy frecuentes, hígado graso, pero ya estoy tratando estos padecimientos. Mi alimentación ya no es la misma. Como lo más sano posible. Y Carlos Arriaga nos dice, ¿es cierto que son más peligrosos los cálculos biliares pequeños que los grandes? Gracias y excelente programa. Y finalmente Rebeca Martínez, hace 7 años me extirparon la vesícula y después de 15 días me hicieron una CEPRE. Tuve años de falsos diagnósticos y desarrollé pancreatitis. Tuve dolores en la espalda y en la boca del estómago, nunca del lado derecho. Tenía entonces 27 años. Y muchas más, pero bueno, vamos a parar aquí momentáneamente. Quiero dar la bienvenida al doctor Fidel Rocha Machado. Bienvenido, doctor. Gracias por estar con nosotros. Gracias, buenos días. El doctor es anestesiólogo y especialista en medicina crítica. Doctor, ¿es común ver que se complique lo suficiente un paciente con problemas de la vía biliar por piedras, por litiasis y termine en la terapia intensiva? Sí, por desgracia, hoy por hoy, una de las principales causas de ingreso a un paciente por urgencias a un hospital viene siendo consecuente a un proceso inflamatorio agudo o crónico de la vía biliar, que sin duda nos puede llevar, dada la idiosincrasia de nuestra raza, nuestra población, lo comentan ustedes, el doctor Antonio Carrasco inició, personas obesas, femeninas, con trastornos lipidemias, con diabetes no diagnosticada, ingresan de una manera aguda o crónica a los hospitales, a unidades de urgencias y por desgracia a las unidades de terapia intensiva. A veces el diagnóstico se retrasa y el pronóstico, hay que recordarlo, entre más nos tardemos en un diagnóstico, un tratamiento, el paciente va a tener reservas orgánicas mínimas y esto va a condicionar complicaciones potencialmente mortales. Entonces, mientras más temprano diagnostiquemos este problema, como decimos todos los lunes básicamente, mientras más temprano diagnostiquemos casi todas las patologías, va a ser mucho mejor el tratamiento y mucho mejor el pronóstico para cada paciente. Hubo una pregunta bien interesante. ¿El tamaño importa en los litos? Sí importa el tamaño. Mientras más pequeños sean, más peligrosos son. Aquellos litos que miden menos de 5 milímetros pasan más fácil a través del cístico y se puede ir hacia el resto de los conductos que comentábamos. Algo que faltó añadir hace un rato es que en estos mismos conductos desemboca también el conducto principal del páncreas.
Entonces, esta piedra se puede alojar en estos conductos, en la parte inferior, y obstruir el páncreas, provocando una pancreatitis. Por eso la gente que ha hablado y ha mencionado el páncreas, que lo vamos a tocar un poco más adelante cuando hablemos de complicaciones, porque hay dos opciones con el páncreas. Entonces, una piedra chica sí se puede ir a los conductos mucho más fácil que una piedra grande que no salga de la vesícula porque no cabe y te puede obstruir en diferentes lugares, causando las complicaciones. Una de ellas, como dijo el doctor, ¿se acuerdan que les dije que llegaba a una compuerta como una presa? En esa presa, donde se abre la compuerta, drena también el páncreas. Entonces ya tuvimos un programa de páncreas, tuvimos 2 horas de únicamente páncreas, les los recomiendo que lo vean en YouTube para que sepan que alguien nos preguntó qué es la pancreatitis. Hablamos muy largo de ello, no nos vamos a meter tanto el día de hoy, pero sí, una de las causas de pancreatitis, platicamos ese día, son este tipo de patología que se llama litiasis biliar. Otra cosa, doctores, entonces llega el paciente al consultorio, o hay unos que por hallazgo se encuentran que tienen piedras. Y vamos a hablar de ello porque es muy importante el diagnóstico. Nada más antes de irnos, ¿siempre son piedras? Alguien mencionó cuando no se mueve bien la vesícula. Sí, También. ¿Qué hay? Estos casos afortunadamente no es lo habitual. Se llama disinesia vesicular. En otras palabras, es que la vesícula no se mueve adecuadamente, ¿no? Es como si fuera una vesícula perezosa. Una vesícula normalmente cuando se estimula por alimento se constriñe, digamos, se contrae y expulsa la bilis. En la disinesia vesicular o cuando hay un mal movimiento de estas paredes, recibe el estímulo pero no logra expulsar la bilis. Entonces puede ser una causa, pero son los menos. Las menos de las veces. Pero entonces, ya alguien lo preguntaba, ahí está la respuesta. No siempre tiene que ser necesariamente que haya una piedra, sino puede ser una alteración en la motilidad de la vesícula. Vamos a hacer un corte y regresamos con ustedes para ver cómo se diagnostica esta patología. No se vayan. Litiasis vesicular se estudia en primer término con una sospecha clínica. Cuando el enfermo tiene dolor, nosotros tenemos que hacer la sospecha de que tiene ese tipo de patología. Eso es muy importante. Los estudios de laboratorio nos van a hablar si hay una inflamación, si hay un proceso obstructivo, se elevan ciertas sustancias, las bilirrubinas sobre todo, y también se pueden elevar las enzimas que produce el hígado por la inflamación por continuidad. El estudio más importante es el ultrasonido. Sin lugar a duda, con lo que ha evolucionado el ultrasonido en el momento actual, es el estudio que al 100% nos puede dar una seguridad de si existe o no patología dentro de la vesícula biliar. La tomografía nos ayuda también, pero no tiene la misma sensibilidad y especificidad para esta enfermedad. Sí nos puede ayudar cuando el páncreas está involucrado. El ultrasonido es el estudio que nos va a revelar qué tipo de patología existe y en qué nivel de gravedad puede estar o no la vesícula. Estamos viendo aquí la piel, el ultrasonido entra por la pared abdominal, la piel, los tejidos y posteriormente estamos viendo el hígado y en este caso estamos viendo la vesícula y a su interior estamos viendo 2 cálculos grandes. En el estudio también podemos estudiar la pared de la vesícula si está engrosada o no, que nos va a hablar qué grado de inflamación tiene y los cálculos cuántos tiene a su interior. El ultrasonido hace una sombra. Al pasar el ultrasonido aquí y rebotar en los cálculos que son consistentes, hace una sombra que nos ayuda a hacer el diagnóstico como ustedes lo están viendo en estas imágenes. Doctores, entonces cuando se sospecha patología o enfermedad de la vesícula biliar, se indica un ultrasonido siempre. Es el estudio de elección, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un método diagnóstico no invasivo. No hay que ponerle al paciente agujas, nada, no duele, no lo invade. Y es el primer estudio. Tiene una sensibilidad, ¿eso qué significa? De 100 casos, de 100 pacientes con piedras en la vesícula, un buen ultrasonografista, un médico radiólogo con experiencia, ¿sí? Porque esto también los resultados dependerán de quién haga el estudio. Un médico radiólogo experto podrá detectar hasta un 98% de las veces. O sea, puede haber piedras pequeñas que no se detecten, para lo cual hay otras alternativas diagnósticas. Ok, ¿qué otro tipo de estudios se utilizan para ver la vesícula? Podemos utilizar también la tomografía, también podemos utilizar el gamagrama. Que esto es medicina nuclear. Es medicina nuclear, podemos utilizar el ultrasonido endoscópico. Bueno, estos son más caros, ¿sí? Pero
también se El llegan a ultrasonido es utilizar. lo más sencillo y casi siempre, más del 90% de los casos se pueden diagnosticar por ultrasonido. El gamagrama funciona sobre todo para ver cómo se está vaciando la vesícula, que ya también se tocó el punto que es bien importante. Pero doctor, algo quería comentar en cuanto a dolor. Sí, es muy importante evaluar las características y la intensidad del dolor. Existe una escala visual análoga de dolor. Esto es de hacer algo subjetivo a hacerlo objetivo. Esto es un número del 0 al 10. 0 sería una persona sin dolor, 10 sería un dolor insoportable o intolerante. Las personas que cursan con cuadros de dolores agudos de un EVA de 5 o de 10 son personas que deben acudir a su médico, a un área de urgencias, a que se evalúen. Los médicos estamos obligados a tratar cualquier tipo de dolores. El dolor es algo subjetivo. El médico siempre tiene que buscar la causa y tratar de compensarlo y aliviarlo de manera más frecuente. No nos quedemos con la intención, es que te duele poco o mucho. No lo sé. Hay que hacerlo objetivo. Ese número es muy sencillo, es muy rápido y lo hacemos subjetivo a un número objetivo que lo podemos tratar los médicos. Entonces, básicamente, si tienes cualquier sintomatología, y les insistimos todos los lunes, acudan al médico. Nosotros estudiamos para ver qué es lo que está pasando y sobre todo diagnosticar. Te hacen un ultrasonido y qué va a pasar una vez que te hacen el ultrasonido. Se va a tomar una decisión sobre la terapéutica, pero hay alguna recomendación dietética. Tenemos una cápsula que una vez que te dicen que tienes estas piedras que te pueden estar dando problema en tu vía biliar, existen diferentes grados de la gravedad del problema. Puede ser que encuentren nada más los cálculos dentro de la vesícula, pero aún no hay una inflamación aguda, que esto va a ser como que un tratamiento muchísimo más urgente. Pero vamos a ver qué recomendación dietética nos dan una vez que te diagnostican cálculos. Ya me diagnosticaron que tengo cálculos biliares, ya estoy sintomático en cuanto a los cálculos biliares, ya tengo dolor en el hipocondrio derecho, ya me hicieron un ultrasonido, ya está el diagnóstico, ahora es justo el tratamiento hacia la patología. El tratamiento se va enfocado hacia el evitar lo más posible el consumo de grasas en la alimentación. El problema es que la vesícula biliar se mueve cuando hay un consumo excesivo de grasas en la alimentación y por lo tanto es importante disminuirlo. Es decir, del 100% de mi alimentación, menos del 25% de ese 100% debe de ser de consumo de grasas. Hay algunos alimentos que tienen grasas escondidas y que nosotros pensamos que solamente son dulces. Por ejemplo, no sé, unas barritas de chocolate que sean industrializadas. Nosotros solamente pensamos que son dulces y en realidad tienen una gran cantidad de grasa. Ya sabemos que los antojitos mexicanos son muy grasosos, los alimentos capeados, empanizados, fritos, todos estos alimentos se deben de disminuir. Hay otros alimentos que a pesar de ser alimentos saludables, en algunos pacientes se deben de quitar. En este tipo de pacientes en específico, por ejemplo, el aguacate, la yema del huevo, que en la mayoría de los pacientes no son alimentos no saludables. En este tipo de pacientes con cálculos biliares es importante disminuir su consumo porque podría generar mayor dolor del que ya se tiene. Ejemplos de alimentos saludables que tienen grasas buenas, por ejemplo, la yema del huevo, el aguacate, las almendras o las semillas. Entonces, justo es importante saber qué alimentos se pueden comer y qué alimentos no se pueden comer. Pero más que nada, básicamente, ya que te diagnostican, ya no los vas a comer porque te van a dar un tratamiento. ¿Qué hay con los pacientes que fueron a algún estudio por cualquier otro motivo? Yo voy y me hago un ultrasonido por cualquier cosa y me encuentran piedras y nunca he tenido síntomas. Sí, esos pacientes no es necesario operarlos. Hay que darles nada más un seguimiento. Es un hallazgo, se podría decir. Quizá el grupo que habría que tener un poco más de cuidado son los diabéticos, ya que estos pueden tender a infectarse más fácil y a provocar complicaciones. Además de que ellos, como ya hemos comentado, no es una población que tenga la sintomatología normal que los demás pacientes tienen. Pero cuando vemos nada más las piedras son hallazgos, no hay que operar a estos pacientes. Esto es bien importante porque escuchamos mucho de que, tienes piedras, te las tengo que quitar a fuerzas. Ojo, si no tienes síntomas, nos lo están diciendo los especialistas, no te las tienes que quitar a menos que haya una inflamación de tu vesícula, que habría síntomas. Ajá. O si eres diabético, estar muy cercano a tu médico porque los diabéticos pueden encubrir un cuadro. Y hemos hablado de que los diabéticos tienen mayor propensión a infectarse. ¿Qué quiere decir colangitis, doctores? La colangitis es la infección en la vía biliar. Cuando la bilis normalmente no debe alojar un proceso de infección, pero cuando hay estancamiento de la bilis porque una piedrita se atoró, ¿sí?
Cuando llega a haber reflujo, esas son otro tipo de situaciones. Principalmente cuando la bilis se estanca y no drena adecuadamente, esa bilis es susceptible de infectarse. ¿Sí? La misma flora intestinal se aloja, se empieza a reproducir y condiciona infecciones o colangitis que pueden llegar a ser mortales, dependiendo de la gravedad del cuadro. Es muy importante que un paciente con antecedentes de piedras en la vesícula lleve el seguimiento adecuado, porque ante la presencia de uno de estos datos se debe hacer una intervención oportuna. Es importante saber que cuando uno tiene colangitis, generalmente se pone amarillo, tiene fiebre, que habla de infección, y dolor. Entonces eso lo conocemos como la triada, y eso es muy importante porque se necesita tratamiento urgente. Que estos son los pacientes que luego van a dar una terapia Sí, intensiva, porque como dice el doctor, una infección en las vías biliares puede ser mortal. Claro. Puede ser mortal. Entonces, estar amarillo, estar con dolor y estar con fiebre es un dato bastante Muy serio, importante. que esto es importante. Ahora, Oscar, parece que tienes muchos comentarios. ¿Qué nos dice la gente? Sí, comentarios y también llamadas telefónicas que nos hacen llegar. María Vázquez Jiménez nos dice: tengo 69 años y de repente se me pone la boca muy amarga. ¿Esto tiene que ver con que pueda tener algún problema con la vesícula o se trata de otra situación? Mauro Cruz Martínez: yo tuve cálculos en el riñón y lodo en la vesícula después de tener a mis hijos. Ahora comentaron que esto puede ser hereditario. ¿Ellos pueden heredar esos problemas a pesar de que yo tuve cálculos después de tener a mis hijos? María Sánchez: hace 3 años me detectaron una piedra de 3.5 milímetros y me dijeron que regresara cuando tuviera dolor. Acabo de escuchar que si las piedras son menores se pueden ir a otro lado. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Ana Martínez: tengo cálculos en la vesícula, los cuales no me generan dolor, pero estaba decidida a operarme para quitarlos. Sin embargo, la cirujana me dijo que no lo hiciera, ya que al tener artritis reumatoide y diabetes, la cirugía se podía complicar. ¿Esto qué tan cierto es? Nada más déjame, voy a detener aquí. Acuérdense que las preguntas las contestamos en el último bloque, pero fíjense lo que acaba de comentar el doctor. Si estás asintomático, no es necesario que te operes. Eso es bien importante, porque también en México vemos tristemente muchísima gente que opera a la gente sin tener ninguna sintomatología. Sí, y no necesariamente estas piedras que pasen hacia los conductos van a provocar síntomas. Muchas veces la piedra pasa y se va hacia el intestino. Y se acabó el problema. Se acabó el problema, no tiene ningún síntoma. Okay. Es decir, de hecho, la mayoría de las personas tenemos piedras solitos que van viajando, pero no se van a estancar, no nos van a provocar ningún síntoma, y no por eso tendríamos que tratar. No la mayoría no, tenemos. la mayoría de la gente no tenemos. No, pero sí, la mayoría de estas piedras, sobre estos pacientes, para nosotros tenemos que saber que tienen un mayor riesgo, pero para la población en general que estén tranquilos, porque no quiere decir que porque tengan piedras menores de 5 milímetros van a tener pancreatitis u otros síntomas. Exacto, sí. Entonces hay que tener mucho cuidado, no vayan a caer en manos de charlatanes que a fuerzas quieren operar sin ninguna indicación. Adriana Martínez García: quisiera saber si un pólipo en la vesícula biliar puede originar cáncer. María Dolores López García: a mi hijo de 35 años le detectaron por medio de un ultrasonido lodo en la vesícula. ¿Es indispensable la cirugía o con el medicamento se puede quitar ese lodo? ¿Es mito o realidad que las personas que hacen muchos corajes pueden afectar su salud de la vesícula biliar? Los felicito por el programa y qué bueno que tocan este tema. Mayita Alcocer: tengo piedras en la vesícula y estoy tomando medicina homeopática. Estoy tomando Yumel, un medicamento que supuestamente quita los cálculos biliares. Pero aparte de eso, quisiera saber si habrá otra cosa que los quite sin necesidad de recurrir a una operación, o si hay algún otro remedio natural, como algún té que pueda ayudar, como el de los yerberos nos pone al final. Rosa María Gutiérrez: hace un año me quitaron la vesícula biliar y actualmente estoy padeciendo un dolor en la espalda desde el pulmón hasta el brazo del lado izquierdo. Fui con el médico y me dijo que era normal, pero he sentido que me sofoco fácilmente. ¿Esto que me sucede es a consecuencia de que me quitaran la vesícula? Por otro lado, Jacqueline Cluzón nos dice: ¿cómo se relaciona entonces el enojo, que nos acaba de llegar una llamada, con la bilis o cálculos biliares? Porque una persona enojona le dicen que es biliosa. ¿Qué consecuencias puede traernos el ser enojón? Y si en el último trimestre del embarazo también puede ser un riesgo temporal precisamente para presentar cálculos. Edna López: a mí me quitaron la vesícula hace 2 años. ¿Es normal que ahora algunos alimentos me caigan mal? Angie RX: ¿qué pasa con estas nuevas dietas donde te recomiendan diariamente bicarbonato de sodio, jengibre en polvo, etcétera, etcétera, y se vuelven un factor de riesgo o podrían
volverse un factor de riesgo? Lucero, a mí me quitaron la vesícula porque tenía cálculos y me puse amarilla. Desde entonces no puedo comer grasas, menos mole porque me da vómito o diarrea. Me da miedo que no sea ahora quien desdobla mis grasas y si no tener la vesícula afectaría entonces a mi hígado directamente. Bueno, vamos a ir poco a poco resolviendo todas las dudas. Vamos a entrar ahora a la parte de tratamiento, que hay muchas preguntas que tienen que ver con tratamiento. Pero a ver, doctores, de una vez vamos a disipar dudas. Tengo lodo y me están dando un medicamento para disolverlo. ¿Qué hay de real esto y está aprobado por la ciencia o no? Es muy común que la gente pregunte eso. Oiga, doctor, ¿me puedo tomar un té? Los merolicos en los mercados es muy común que receten tés, y bueno, con el debido respeto, no hay prueba científica que lo avale. Que ningún medicamento quite No. Actualmente las guías señalan que para pacientes muy particulares, ¿quiénes son ellos? Pacientes que tienen un riesgo muy alto de someterse a un procedimiento quirúrgico o quien rehúsa la cirugía, quizá en ellos se podría iniciar un tratamiento con unos medicamentos, ácido ursodesoxicólico, pero el periodo de tratamiento son 2 años. En 1 o 2 años es un tiempo importante para que un paciente pueda presentar en ese lapso algún tipo de complicación. Hoy por hoy no es una recomendación dar ese tipo de medicamentos. Entonces, vamos a dejarlo claro. No está aprobado por ninguna sociedad gastroenterológica ni quirúrgica dar medicamentos para disolverte los cálculos. Que esto que es bien importante porque, como acabas de comentar, se presta a charlatanería, hay que decir las cosas como son. Porque la gente puede estar pensando, estoy tomando un té o me están dando tal medicamento, pero no existe una indicación para esto. ¿Qué tiene que ver con la bilis que decíamos de los abuelos, que no seas corajes, que mucha gente ha preguntado? Eso tiene que ver más con la historia, anteriormente con la teoría hipocrática de los humores. Exacto. ¿No? Que había el flemático, el bilioso, el colérico. El colérico. Entonces relacionaban el carácter biliar o bilioso con la gente enojona, pero esto tiene un contexto más histórico que real. No tiene que ver con la bilis. Bueno, entonces hay que aclararlo. El hecho de que seas berrinchudo y enojón no quiere decir que te va a dar piedras en la vesícula, y el hecho de que seas alguien feliz todo el tiempo tampoco te descarta de que te vaya a pasar. Puede coincidir, ¿no? Sí. No que un coraje que te deje mal sabor de boca significa que la bilis se derramó. No, porque mi mamá me decía, estás haciendo que se me derrame la bilis, ya tendría derramadísima a través de los años, pero eso se decía en el pasado. Sí, doctor. Hay que ser muy respetuosos y muy, tratar de ser lo más científico posible. Nuestra medicina es basada en conocimientos, estudios, no en anecdótico, o sea, que a esta persona le quitó, a esta persona le quitó. Los médicos siempre que tratamos de hacerlo bajo un sistema de un proceso científico de razonamiento. Yo soy respetuoso con la medicina homeopática, con la medicina alternativa, pero más sin embargo, en la práctica médica que nosotros realizamos debemos tomarlo siempre qué es lo mejor para el paciente, qué es lo más seguro y qué es lo científicamente comprobado. Aún a pesar de que tenemos una seguridad científica, con estudios que nos avalan, con los estudios que nos apoyan a hacerlo de una manera segura, hay un margen de error humano. Ahora, si estamos utilizando una medicina que realmente no sabemos cómo funciona, que realmente no sabemos ni qué sustancia activa o qué sustancia es lo que le estamos dando, estamos haciendo un volado. Además, es respetable. Puede ser peligroso porque algunas de estas sustancias alternativas pueden dañar el hígado u otros órganos. Sí, claro. Entonces es muy peligroso utilizarlos. Otra cosa rápidamente se ha comentado, ¿tiene relación con el hígado graso? Porque ya salió varias veces. El problema o la relación que yo veo con el hígado graso es la obesidad. La mayoría de los pacientes que tienen piedras en la vesícula son gorditos y también se asocia al hígado graso, la estatosis hepática, entonces eso es por la obesidad. Ok, entonces el hígado graso es un factor de riesgo, lo platicamos ya también, lo pueden revisar en YouTube. El hígado graso se asocia a cirrosis, ese es otro tema al cual nos vamos a meter, pero aquí el común denominador, como dijo la doctora, nos trae a obesidad. Entonces, ojo con eso, el peso ideal. ¿Qué pasó, Oscar? Es que hablando de estos temas de charlatanería o no, pregunta Bhagavati Subhadra, ¿qué opinan los expertos de las limpiezas hepáticas con respecto a la prevención de problemas de la litiasis? No están demostradas y no se recomienda. Ok, eso, el hígado se limpia solo, nos lo dijeron los hepatólogos el día que los tuvimos aquí, no existe eso de que me tengo que limpiar el hígado, él se ocupa solito, tú no te apures de limpiar tu hígado, él lo va a hacer. Vamos a un corte y regresamos con ustedes aquí a Diálogos en Confianza. Estamos de regreso aquí en Diálogos en Confianza. Todos los martes recuerden que los temas son de familia y mañana tocaremos uno que pues es
tal vez para algunas personas hasta una buena forma de recordar la adolescencia. Lo hemos titulado Amor y desamor en la adolescencia. Y cuando hablamos acerca de todo esto, pues tal vez les lleguen a la mente recuerdos de toda esa época y el primer amor, y entonces los nervios, la emoción, estas mariposas que seguramente inundaban el estómago, y entonces qué va a pasar cuando la vea, cuando lo vea. Pero también al mismo tiempo pues les puede recordar esos primeros desamores, esas decepciones que tal vez vivieron, en fin. Era todo un problema porque probablemente llenaba la agenda de sus días y había depresión de por medio o estos síntomas que confundimos con, pero que estamos tristes y que no queremos levantarnos. ¿Ustedes creen que todo esto ha cambiado o para sus hijas y sus hijos continúa siendo exactamente igual? ¿De qué forma se acercan o más bien les dan esta distancia para que puedan resolver las cosas ellas y ellos solos? ¿Qué hacer entonces en estos casos? ¿Continúa entonces el amor y desamor en la adolescencia? Por supuesto que sí. Pero para ello, mañana nuestras y nuestros especialistas pues darán muchas recomendaciones, así que no se lo pueden perder. En punto de las 9 de la mañana, aquí los esperamos. Vamos a ver a continuación el resumen de la primera parte. La bilis es una sustancia que secreta el hígado y generalmente, como decía la cápsula, se encarga de degradar las grasas. Como se comentaba, la bilis está formada por varios elementos. En nuestro país, en Occidente, principalmente estos cálculos están formados por colesterol. ¿Sí? Al irse depositando, en este caso, el colesterol, ese colesterol tiene una mayor concentración en la bilis y primero forma algo que se conoce como lodo, que es una sustancia espesa. De no tener una corrección en la composición de la bilis o en las concentraciones, este lodo va a dar forma a cristales y posteriormente a las piedras de colesterol. Se conoce muy bien, se ha demostrado que estas personas que producen más piedras tienen una alta concentración de colesterol en la vesícula. La obesidad también es un factor de riesgo, más de 40 años es un factor de riesgo, embarazos frecuentes es un factor de riesgo, cirrosis, pacientes con enfermedades del hígado también es un factor de riesgo. Las complicaciones derivadas de las piedras pueden ser potencialmente letales. Sí, sobre todo los pacientes diabéticos, es también un grupo que puede estar afectado por estos. Lo ideal es que vayan con un nutriólogo que les dé una dieta adecuada, porque el bajar de peso de forma importante es uno de los factores más importantes para la formación de estos litos. Pues se sugiere tener un peso adecuado, comer frutas y verduras, hacer ejercicio. Un paciente bariátrico es un paciente que tiene o que padece obesidad mórbida, una obesidad importante. Esta población en particular tiene riesgo elevado de formar piedras. Principalmente, el síntoma pivote es el dolor en la parte alta derecha del abdomen. Los pacientes pueden tener hasta dolor muy fuerte, simular un ataque cardíaco. Conocemos, dependiendo del sitio donde se genere el dolor, donde esté atorado la piedra, donde es el foco de inflamación, puede haber irradiación o se puede referir el dolor. El paciente puede decir: es que me duele la espalda, me duele el hombro. Vamos a escuchar testimonios del público. Hola, Jovita, ¿cómo está? Buenos días a todos, bien. A usted le quitaron la vesícula. Sí. ¿Y qué le quiere decir al público que nos está viendo? Nada más que acudan al médico oportunamente. A mí me la quitaron sin tener ningún síntoma. ¿Por qué? Nada más fue como dicen, ¿no? Me la Un localizaron, hallazgo, y ese hallazgo me dijeron, hay que operarla, pero no tuve síntomas de nada, a mí no me daba molestia. Si hubiera visto el programa de hoy antes de, ¿qué hubiera hecho? Preguntar 2 veces por qué me la iban a quitar, ¿no? Ok, bueno, Si entonces no da es un síntomas. testimonio importante de alguien que le quitaron la vesícula sin haber tenido síntomas. ¿Es usted diabética? No. Ok, entonces se pudo haber vigilado nada más. Nada más, sí. Bueno, pero gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias a usted. Hola, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Rosalina Castañeda. Rosalina, le quitaron la vesícula por Sí, piedras. Sí. ¿Y qué le quiere decir al público? Que ahorita sigo igual con los dolores y que acudan a un doctor que tenga ya que sea, ¿cómo se llama? Certificado. Certificado, y que no nada más con quien diga que hagas esto o hagas el otro, no, porque eso no funciona.
Y que acudan puntualmente, que no se dejen Fíjese, tanto tiempo. Le voy a preguntar algo. Le dice que le quitaron la vesícula y usted tenía piedras. Sí. ¿Pero sigue con los dolores iguales? Sí. Entonces no era por la vesícula sus dolores. No. ¿Por qué son sus dolores? No, yo decía que por el hígado. No, el hígado no duele así, pero ¿cuál es el diagnóstico que tiene usted de los dolores? No he asistido al doctor. Entonces vamos a aplicar su propia recomendación, vamos a mandarla con un gastroenterólogo certificado que estudie cuál es la causa de sus dolores, porque pues el chiste es que esté sin dolor. Muy bien. ¿Le parece bien? Sí, muchas gracias. Para servir. Y acudan al doctor, no se dejen tanto tiempo. Pero, ¿quién va a aplicar eso? El doctor. No, yo creo que lo debe aplicar usted. Ah. ¿Verdad que sí? Sí. Ok, déjame pasarme para acá. Hola. Hola, buenos ¿Cuál días. es su nombre? Lidia María García. Lidia, también la operaron de la vesícula por Sí, piedras. Sí, por piedras. Cuéntenos qué le quiere decir a la más gente. que todo, el doctor cuando me encontró las piedras con el ultrasonido, me recomendó que me operara, no con emergencia, porque podía haber complicaciones y antes de que desarrollara otras enfermedades. Desafortunadamente, a los 11 años me diagnosticaron ya con diabetes e hipertensión. Pero la diabetes y la hipertensión no tienen nada que ver con esto de las piedras. Las piedras sí se pueden asociar a diabetes. ¿Cuánto tiempo se tardó en operarse? Yo tengo, hace 19 años me operaron, me inscribí en el seguro y al mes me operaron. Doctores, esto es una cosa importante porque hemos escuchado todos de dejar enfriar un caso. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de enfriar un caso, muchas veces nos referimos a un cuadro de inflamación, ¿sí?, en el que hay posibilidad de mejorar las condiciones del paciente para someterlo a un procedimiento más seguro. ¿Sí? Generalmente de eso se trata, ¿no? Sin embargo, cuando hay un cólico, lo ideal es operarlo, hacer una colecistectomía temprana. ¿Esto qué significa? ¿Una colecistectomía significa? Quitar la vesícula. Okay. Cuando hay un cuadro de dolor ya derivado de la vesícula y está bien documentado, lo preferible es hacer una colecistectomía o una extracción quirúrgica de la vesícula de forma temprana. Esto es en los primeros 7 días del dolor. Sí. Perfecto, que es en lo que veíamos que sí, doctor. Es muy importante, la persona que entra en un procedimiento quirúrgico tiene que estar evaluada. Si es diabético, su azúcar tiene que estar controlada. Si es hipertenso, su hipertensión tiene que estar controlada. Claro, hay condiciones de urgencia que todos estos pasos se tienen que brincar. Pero si una persona, como es el doctor, tiene un cuadro agudo y ese cuadro se estudia, se evalúa y se puede contener un poco y las demás patologías que las personas presentan se compensan o se controlan, el pronóstico de este paciente va a ser mucho mejor. Perfecto. Hay que recordar que una urgencia, en todos los sentidos, se tiene que operar. Pero si podemos, una diabetes, repito, controlada, una hipertensión controlada, un asma descontrolado, un paciente fumador crónico que requiere un apoyo respiratorio posterior a la cirugía, lo podemos compensar en unos días, es importante. ¿Sí? Ok, lo ideal siempre es que entre con las mejores condiciones quirúrgicas el paciente. Hemos estado platicando que es muy clave dónde se atoren las piedras porque hay diferentes complicaciones dependiendo de la anatomía de la vía biliar. Vamos a ver cuáles son estas complicaciones con esta cápsula para que les quede claro. Los cálculos biliares pueden permanecer asintomáticos por muchos años, inclusive por décadas. Se dice que la presencia de cálculos, el 10% de los pacientes con cálculos pueden tener en la primera década de que aparecieron los cálculos alguna sintomatología, hasta el 30% después de 20 años de tener sus cálculos. Estos cálculos pueden permanecer ahí y no dar ningún problema y ser hallazgos en algún estudio que se le haya hecho al paciente. El principal problema es la movilización de los cálculos. Mientras permanezcan en la vesícula, el cálculo no da ninguna molestia. Cuando el cálculo, como estamos viendo en esta imagen, intentan moverse junto con la expulsión de la bilis, el cálculo se atora en este espacio y es cuando provoca el dolor. Ese cálculo, con el tratamiento médico que se le instituye al paciente inmediatamente, puede ser que retorne a la vesícula y se quita el dolor. Si el cálculo no retorna a la vesícula y queda atorado porque esto se inflame y hace imposible que retorne, entonces se forma una vesícula aguda, inflamada, que secundariamente se infecta. La bilis normalmente no está infectada, secundariamente se infecta,
se puede gangrenar y esas son las complicaciones una de las complicaciones que se puede tener, que es la más frecuente. Hay que recordar hacia dónde se irradia el dolor de la vesícula. El dolor de la vesícula está en la parte baja de la costilla habitualmente, pero también se puede presentar en el centro, que se llama epigastrio, o se puede presentar en la región escapular del lado derecho. Otra complicación es que estos cálculos que estaban dentro de la vesícula, como vamos a ver en la imagen, corran a través del colédoco, rebasen el colédoco y pueden obstruir en el sitio donde desemboca al intestino. Esto se llama ámpula de Vater. Cuando se obstruye aquí, la bilis se infecta, el paciente se pone amarillo y es una condición grave. Otra condición que puede suceder con esto es el cálculo viene a través del conducto denominado colédoco, se atora en el ámpula de Vater y obstruye ambos conductos, el conducto de la bilis y el conducto que secreta todas las enzimas que produce el páncreas. Esto genera una inflamación grave del páncreas que puede llevar a la muerte a un 10 al 20% de los pacientes. Creo que fue súper ejemplificativo este esquema que nos mostró el doctor para ver dónde está atorada la piedra, pero entonces se diagnostica y se decide llevar a quirófano. El tratamiento se llama colecistectomía, que es quitar la vesícula biliar, y existen dos opciones, cirujanos, ¿cómo se quita la vesícula? Sí, se puede quitar vía abierta, que es con una incisión que se hace por abajo de la costilla y bueno, se retira, y la otra es por vía laparoscópica, que es por medio de unos pequeños orificios que se hacen en el abdomen. Se introducen diferentes accesorios para poder retirarla de mínima invasión, se podría decir. ¿De qué depende de que sea una o la otra? Lo ideal, el tratamiento estándar es el abordaje laparoscópico, pero en nuestro contexto como país, la mayor parte, el 60% de las colecistectomías o de las cirugías para la vesícula se siguen haciendo abiertas. ¿Por qué? Principalmente por falta de oportunidad, falta de acceso. ¿Sí? Okay. Porque el tratamiento de elección es la mínima invasión, como lo comenta el doctor Blanco, hacerlo por laparoscopía, pero cuando no hay esta oportunidad, ¿sí? Que incluso aquí en la Ciudad de México hay sectores que no tienen esta oportunidad, el abordaje tiene que ser abierto, ¿sí? Aunque lo ideal es la mínima invasión para reducir complicaciones. Entonces, ideal es que no te abran en dos para quitar la vesícula. Vamos a ver qué es una laparoscopía. Tenemos aquí el ejemplo. Vamos a verlo. La operación de colecistectomía, que significa extirpación de la vesícula, ha sido desde más de un siglo la cirugía que siempre se ha realizado. Hubo dos procedimientos que se ha conocido que intentaron sustituir a la operación de la vesícula. Uno de ellos fue el tratamiento médico para disolver los cálculos. El otro tratamiento que se intentó usar es la litotripsia, destruir los cálculos con ultrasonido, golpeando a los cálculos. Una vesícula que está enferma, que ya generó cálculos, su superficie, su mucosa, ya está alterada y va a seguir formando cálculos. Entonces, si una vesícula se extrae en los cálculos, esa vesícula va a volver a formar cálculos. Por lo tanto, la cirugía es el tratamiento ideal, que es la colecistectomía, que significa extirpación de la vesícula. La colecistectomía laparoscópica inicia en el año de 1986 gracias a un alemán, Erich Mühe, quien desarrolló toda una serie de procesos de investigación hasta llegar a efectuar la primera cirugía laparoscópica. Laparoscopía significa introducirnos con trócares al interior y estar viendo con una cámara. A diferencia de lo que hacíamos tradicionalmente, eran cirugías abiertas, cirugías amplias, donde metíamos las manos y podíamos desplazar los elementos con las manos o con algún otro instrumento. En la cirugía laparoscópica estamos trabajando con instrumentos especiales que entran a través de trócares y esos trócares son los que nos permiten manipular al interior y poder ir realizando cualquier procedimiento. No fuimos los primeros, los cirujanos del aparato digestivo, en usar la cirugía laparoscópica. Fueron los ginecólogos y los urólogos los primeros que empezaron a trabajar con ello. Pero al momento en que se desarrolló una cirugía tan frecuente como es la colecistectomía, vino un boom. Y hoy la mayoría de las especialidades se realizan por instrumentos pequeños.
Estamos hablando de otorrino, neurocirugía, cirugía vascular, cirugía oncológica, fundamentalmente la cirugía de gastro, que es a la que nosotros nos dedicamos. Hoy prácticamente todos los procedimientos en la cavidad abdominal se pueden realizar por este tipo de instrumentos, por cirugía laparoscópica. Doctor, ¿es algo que agregar a la cirugía laparoscópica contra la cirugía abierta? Sí, bueno, si bien la laparoscopía es más cómoda para el paciente porque son orificios pequeños y distribuidos y no es una herida grande, las dos son igualmente efectivas. Entonces, si los operan de una forma o de la otra, estén tranquilos porque tienen el mismo resultado. Ok, se puede quitar perfectamente por los dos Claro, lados. desde el punto de vista de anestesiología y cuidados postoperatorios, es muy importante tratar de minimizar los tiempos de la cirugía. No es lo mismo una cirugía de 2 o 3 horas, una cirugía de 45 o 30 minutos en manos expertas. Entonces, la laparoscopía es más corta también. En algunos casos, en manos expertas, con personas preparadas con los equipos adecuados, el tiempo anestésico se reduce. Siempre las personas preguntan cuánto tiempo voy a estar anestesiado o dormido. El tiempo necesario para que la cirugía sea segura. Y si la segura es corta, por las manos expertas, las manos preparadas de los médicos en cirugía laparoscópica, el tiempo anestésico se reduce y por ende las complicaciones perioperatorias. El dolor postoperatorio es totalmente diferente. En la cirugía abierta nos condiciona un poco más de dolor, restricción en la respiración por el tipo de incisión, más sin embargo es segura, sí, pero las complicaciones postoperatorias se pueden presentar con mayor frecuencia, sobre todo restricción pulmonar. No respiran bien los pacientes. ¿Por qué? Porque la herida duele. Ok, otra cosa importante es que ya se comentó que siempre vayan con un cirujano que esté certificado por el Consejo Mexicano. Entonces, ¿dónde? Esto lo pueden buscar en la página del Consejo Mexicano de Cirugía, que el cirujano sea un laparoscopista certificado para que no vayan a haber complicaciones postquirúrgicas, que da para un tema de básicamente otras 2 horas. Oscar, ¿algún comentario antes de irnos a corte? Maite nos dice, me quitaron la vesícula hace más de 10 años, pero nunca supe con certeza qué otros órganos podría afectar al no tenerla, porque la vesícula es un filtro y ya no está. He notado que con un simple enojo me duele el costado derecho. Ginger dice, me quitaron la vesícula hace un año exactamente por cálculos. ¿Por qué a veces siento dolor como si aún la tuviera? ¿Aún debo tener una dieta muy baja en grasas? ¿Existe algún tratamiento, nos pregunta Eri, para quitar la bilis del estómago? Y tenemos muchas más preguntas, pero es momento de hacer una breve pausa y regresamos aquí a Diálogos en Confianza. La cirugía abierta sigue siendo muy útil. Obviamente cualquier paciente quisiera que lo operaran por orificios pequeños y no tener tanto dolor por una cirugía abierta. En algunas ocasiones en nuestras instituciones, por carencia del instrumental, se siguen operando cirugías abiertas. Una condición muy importante es que cualquier cirujano que encuentre dificultades en cirugía laparoscópica por las condiciones generales, por la inflamación que tiene, por un hígado grande, cirrótico, por cualquier otra condición, se le está permitido, debe convertir, debemos convertir, cambiar una cirugía laparoscópica en una cirugía abierta y no llevar a riesgos innecesarios a su paciente. Por lo tanto, convertir a un enfermo a una cirugía abierta está totalmente permitido. Al contrario, es digno de felicitar a aquel cirujano que considera que no, por las condiciones generales o por su capacidad profesional, no pudo seguir a través de una cirugía laparoscópica. Obviamente las diferencias en una cirugía abierta es una herida amplia, una herida grande, pero que se va a recuperar en 2 semanas, a referencia de 8 días, que sería la otra cirugía, 2 a 3 semanas. En la cirugía abierta nosotros, si está demasiado inflamado esto, podemos resecar completamente la vesícula o resecar parcialmente la vesícula. Es uno de los factores que nos puede ayudar a nosotros en la cirugía abierta poder tomar ese tipo de decisiones, pero la técnica es prácticamente la misma. La cirugía laparoscópica, en la cirugía laparoscópica poco hemos modificado las técnicas que hacíamos abiertas. En las grandes instituciones de nuestro país y del mundo estamos teniendo un problema serio, porque la mayoría de los residentes que se están entrenando están aprendiendo a hacerlo por cirugía laparoscópica y no tienen la experiencia que los que estuvimos en otra época y manejábamos la cirugía abierta, lo adquirimos a través de hacerlo por muchos años y por cientos o miles de pacientes por cirugía abierta. Entonces nuestro problema actual en la educación de este tipo de cirugías es cómo entrenar a un residente
que poco abre el abdomen y que no sabe desplazarse dentro del abdomen en una forma adecuada. Doctores, entonces que quede claro, se pueden operar de cualquiera de las dos maneras, son efectivas las dos, con un poco más lenta la recuperación una que la otra, pero son válidas las dos cirugías. Ahora mi pregunta es, ya vimos que se pueden ir los cálculos o las piedras a las vías biliares y cuando te quitan la vesícula, pues a lo mejor te quitan la vesícula, pero ya se nos fue el cálculo y es en donde entran las manos expertas de un endoscopista para ir a recuperar, porque antes se hacían cirugías con exploración de vías biliares, que era un poco más complicado, pero tenemos una cápsula que nos explica qué es la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, CEPRE para los cuates, porque está más fácil el nombre, y es por el intestino entrar a la vía biliar. Vamos a ver qué es lo que se hace, y aquí tenemos endoscopistas que nos van a decir la dificultad de esto. Vamos a verlo. La endoscopía es otro de los grandes avances que ha tenido la medicina, en particular la gastroenterología. Pero en todas las áreas. Hoy se usa el endoscopio en el cerebro, se usa en las fosas nasales, en la nariz, en todos los espacios se usa la endoscopia. Pero fundamentalmente aquí, en el tubo digestivo, ha resuelto innumerables patologías que antes teníamos que operar a nuestros pacientes. Por ejemplo, las úlceras, en las que teníamos que operarlos cuando estaban sangrando, abrir el estómago y operarlos. Hoy el endoscopista puede resolverlo. En las vías biliares es fundamental el apoyo de un endoscopista con experiencia. Para esto tengo que decirlo, que no es el endoscopista tradicional, es un endoscopista que tenga experiencia en el manejo de las vías biliares. Y digo esto porque la manipulación de lo que va a hacer aquí puede generar pancreatitis grave solamente por el uso inadecuado del endoscopio. Lo que hace el endoscopista y en lo que nos ayuda en la patología de vía biliar es cuando, como en la imagen que estamos viendo, un cálculo se introduce en el ámpula de váter, obstruye el conducto y no permite que la bilis esté fluyendo y el paciente esté infectado. El endoscopista entra a través del estómago al duodeno, canula esto que se llama ámpula de váter, abre la ámpula, canula el ámpula y saca el cálculo o los cálculos que se encuentran en el conducto. Esto se llama colangiopancreatografía transduodenoscópica y es un proceso muy importante de apoyo para el cirujano en la cirugía de vesícula y vías biliares. Como ven, si queda un cálculo residual se puede quitar por ahí. Doctores, ampliar el tema sobre esto. Mejora mucho, recientemente ha ayudado mucho a retirar los cálculos. Es un procedimiento difícil, es caro, pero abriendo el ámpula sacamos las piedras y resolvemos pancreatitis y obstrucción, sobre todo en pacientes con colangitis. Es muy... Colangitis, acuérdense que es la infección, es decir, el cálculo está tapando, se está estancando la bilis y se infectó. Entonces se quita el cálculo y se drena, y una vez drenado es mucho más fácil controlar la infección. Entonces es un procedimiento que tiene que ser por manos expertas. Yo soy endoscopista, pero yo no hago esto. Entonces no todos los endoscopistas hacemos colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Esto es bien importante y vuelvo a insistir, no caer en manos de charlatanes, sobre todo en algo tan delicado, porque hay gente que está especializada en hacer esto justamente, y es algo que con complicaciones muy potenciales complicaciones muy serias, tiene que hacerlo alguien que sepa hacerlo. Ya dijo la doctora, no es fácil. ¿Indicaciones específicas? Las indicaciones es la presencia de las piedras. Hoy, con el avance de la endoscopía y de la CEPRE, se puede resolver prácticamente el 95% de los casos. Algunos casos no los podemos resolver y ahí tiene que ir directo al cirujano, pero bueno, prácticamente podemos resolver todos los casos. Y es una mini cirugía, no es como una endoscopía tradicional, esto es importante decirlo, y se asocia a algunas complicaciones. ¿Algunas de ellas cuáles son? La más preocupante, lo que más nos toma en cuenta es la pancreatitis, que se puede dar en un 5 a un 10% de los casos, pero si nosotros dejamos la piedra, también el paciente puede tener pancreatitis. Entonces, el mecanismo básicamente es el mismo. Estás manipulando la compuerta que les dije, se inflama, se tapa el páncreas y no drena. Entonces, existe esta posibilidad de complicación, pero si dejas la piedra, ahí la complicación es muchísimo peor, entonces se tiene que hacer. Entonces esto es importante que lo conozcan los pacientes porque hemos visto varias llamadas. Me dio pancreatitis por esto, la pancreatitis que fue por la piedra o por la manipulación, que es importante, pero lo que se busca aquí es salvar la vida del paciente, además, que eso es lo principal. Si un paciente ya hizo pancreatitis por la piedra, aumenta el riesgo de que haga pancreatitis en la CEPRE. Esto también es importante decir. Quisiera señalar, este procedimiento de la CEPRE, que es tan importante, no excluye la cirugía. Claro. O sea, la CEPRE se hace ya en un paciente que presenta una complicación
y que para no hacer este procedimiento mayor, la CEPRE es una herramienta invaluable, pero eso no excluye la cirugía. Un paciente que requiere una CEPRE para limpiar su vía biliar, de preferencia en ese mismo internamiento, se debe someter a una colecistectomía por laparoscopía. La CEPRE es antes de la cirugía, ¿sí? Para poder ofrecer al paciente las mejores posibilidades. Y otro dato importante en una de las preguntas que había, comentaban que ya no tenía vesícula y tenía piedra en las vías biliares. Las piedras de las vías biliares hay dos tipos, primarias y secundarias. Primarias son las que se producen en las vías biliares y secundarias son las que vienen de la vesícula, que son las más comunes. Pero aunque el paciente no tenga vesícula, se pueden llegar a formar piedras en estos conductos. Bien importante saberlo. No es común, pero puede pasar. Ok. ¿Algo más quería comentar, doctor? Este procedimiento, como comentan los doctores, es de alta especialidad. Es altamente complejo y condiciona una vigilancia y un monitoreo estrecho. Estos pacientes deben de estar totalmente sedados, dormidos, porque es doloroso. Duele el procedimiento y también si el cirujano tiene, el endoscopista, perdón, tiene alguna situación de necesidad de hacer otro procedimiento invasivo, debe estar el paciente sin dolor. Es un estudio que duele. El dolor es subjetivo, lo hemos comentado, ¿verdad? Pero el paciente debe estar tranquilo, monitorizado y debe estar sin dolor durante el procedimiento. El operador debe tener la seguridad de que el paciente va a estar estable, el operador, en este caso el endoscopista, especialista en eso, para que el paciente tenga una buena evolución. Y también cooperar y ayudar en las posibles complicaciones que se pueden presentar, que son mínimas, pero tenemos que estar al pendiente de todas ellas. Ahora, regresemos a, ya me trataron, me quitaron mis piedras, me quitaron la vesícula y la gente dice, ¿puedo vivir sin vesícula? Sí, sí puedes vivir sin vesícula. La vesícula es un órgano que no es indispensable. Sin embargo, en un 50% de los pacientes después de quitarle la vesícula pueden tener inflamación, gases, diarrea. La mayoría de las personas esto va a mejorar con el tiempo, entonces no tienen por qué preocuparse. Sin embargo, sí se sugiere después de quitarle la vesícula llevar una dieta sin grasa, obviamente hacer ejercicio y bueno... Las recomendaciones iniciales que se dieron de llevar una vida sana, eso las tiene que llevar todo el mundo. Claro. Después de operarte vas a seguir la dieta que te dé tu cirujano para llevar un control adecuado de tu postoperatorio. Ahora, si se puede vivir sin vesícula, ¿qué va a pasar con la bilis? Pues se va a ir a la vía biliar, ahí va a estar guardada. Cuando tú comas algo grasoso, se va a abrir la compuerta, va a salir la bilis para que tú puedas digerir las grasas. Porque la gente dice, me quitaron la vesícula, ya no puedo digerir, esto es una falacia total. Sí, bueno, hay que recordar que la vesícula es un reservorio, que entonces cuando llegan las grasas se comprime y saca toda la bilis. Al no haber este reservorio, la bilis se está chorreando todo el tiempo y el cuerpo tarda un tiempo en acostumbrarse a este chorreo. Este chorreo incluso puede provocar que se vaya hacia el estómago, pueden tener algo de gastritis, pueden tener problemas de no absorben bien los alimentos, pueden tener diarrea, pueden tener náuseas, pero es temporal. Es temporal. ¿Qué es el síndrome post-colecistectomía? Esto mismo, es el no poder absorber de forma adecuada los nutrientes y el paciente puede tener dolor, puede tener diarrea, puede tener vómito. Generalmente se presenta posterior a la cirugía y puede llevarse hasta los 2 años. Hay pacientes que posterior a la cirugía no tienen ningún síntoma y están como si nada, pero hay algunos que van a tener problemas. ¿Cuánto tiempo lo van a tener? Pues varía de organismo a organismo. Pero entonces es algo que generalmente es temporal y el paciente tiende a la mejoría y puedes vivir perfectamente bien sin vesícula. No quiere decir que no vayas a digerir, porque eso hemos platicado mucho aquí en Diálogos de la importancia de la terminología. Sí vas a absorber porque sigues produciendo bilis, tu vesícula no la produce, tu vesícula no es un filtro, la bilis la produce el hígado. Oscar, ¿qué más? Nos dice, por ejemplo, Lucas Arreguín. ¿Saben por qué se forman piedras en la vesícula de los bebés? Al bebé de una amiga se las detectaron por ultrasonido durante el embarazo. Tuve que ver la alimentación, o tiene que ver la alimentación de la mujer embarazada o en algún momento del embarazo. Maya AC nos pregunta, ¿el agua mineral también puede ser un factor de crear o formar estos litos? Concepción Quintero, ¿se le puede hacer una CEPRE a un joven de 24 años que tiene probablemente pancreatitis? Por otro lado, nos pregunta en esta llamada Sandra Gómez, ¿qué se debe hacer cuando se tiene la vesícula acodada y genera mucho dolor? Esta otra pregunta de Irma Guerrera, me quitaron la vesícula y me aumentó más el dolor y no se me quita. ¿A qué especialista debo acudir? Felicidades por el programa. Soledad, me acaban de quitar la vesícula por piedras y quiero saber qué comer después de la operación. ¿Qué es la vesícula acartonada? Dina Sánchez,
A mi yerno lo operaron por cálculos en la vesícula y después de la operación le mandaron lo que le quitaron al área de oncología, pero no le han dado información al respecto. ¿Qué puede hacer? ¿Por qué mandaron eso a oncología? Se le operó en el Seguro Social. Esta otra llamada de Margarita Galván Jiménez. Quisiera saber si los cálculos biliares se vuelven a regenerar. Blanca Estela Sánchez, estoy viendo el programa y me surgió una duda. A mí me diagnosticaron con un pólipo en la vesícula. No tengo piedras, pero no sé qué tan grave sea. Me dijeron que los doctores que tenía que operar, pero ¿qué tan recomendable es en mi caso? Me gustaría que por favor pudieran orientarme. Araceli, a mí me detectaron una piedra en la vesícula, pero antes tuve problemas estomacales y quisiera preguntarle a los médicos si guarda alguna relación la colitis con las piedras en la vesícula de lo que están hablando. Ángel Torres, hace mes y medio me quitaron la vesícula y posterior a la operación padezco de diarrea recurrente. ¿Con qué especialista me recomiendan asistir? Guadalupe Castillo, a mí me hicieron la operación de la vesícula en el ISSSTE por hallazgo, pero la última semana para esperar la cirugía tuve muchos problemas y después de esta misma, también de eso ya hace 5 años, por lo que van 2 endoscopías que me hacen, pero tengo todo el tiempo inflamado el estómago y muchas molestias. Con cualquier alimento, incluso con frutas, presento muchas diarreas, excremento muy claro, también reflujo y ya no sé con quién atenderme, porque solo me dan tratamiento de gastritis, pero me dicen que está regada la bilis en el estómago. Requiero de un diagnóstico más detallado y certero para lograr una mejor calidad de vida. Parte de las preguntas que tengo. Yo creo que vamos a empezar a contestar varias de las preguntas que nos han llamado. Primero que nada, doctores, antes de entrar de lleno, ya se mencionó varias veces, ¿qué hay con los pólipos en la vesícula y si son indicación de quitar la vesícula? Los pólipos en la vesícula, el problema es que pueden generar cáncer. Ese es el problema. Entonces, hay indicación para operar estos pólipos en la vesícula, sobre todo que midan más de 1 centímetro o que sean muchos pólipos, porque tiene más riesgo de generar cáncer. Y algunos de ellos pueden dar dolor, pero la mayoría son asintomáticos. Pero otra cosa importante, no todos los pólipos en la vesícula van a generar cáncer y no necesariamente es un factor de riesgo porque por hallazgo se encuentran muchísimos pólipos. Uno no te tienen que operar y si son pólipos diminutos, se pueden vivir con ellos el resto de su vida. Nada más hay que tener seguimiento. Se sugieren seguimientos de ultrasonido cada 6 meses para ver que no crezcan o que no salgan más. Ok, ¿algún otro comentario sobre pólipos? En algunas ocasiones son piedras que están adheridas a la vesícula, entonces aquí depende mucho del radiólogo que haga el ultrasonido, que moviliza al paciente para que se muevan estas piedras y no confundirlo con un pólipo. Ok, entonces ese es un punto importante. Vamos a empezarle a contestar a la gente porque tenemos muchísimas preguntas. ¿Se puede vivir sin vesícula? Ya lo contestaron perfectamente que sí. Tengo pancreatitis post-CEPRE. ¿Se me va a quitar? Normalmente, ¿cuál es la evolución de una pancreatitis post-CEPRE? Es benigna, es buena. Generalmente no tiende a ser graves, pancreatitis graves. Ok. Siempre y cuando la persona no condicione diabetes descontrolada, una dislipidemia severa o tenga un problema hepático severo. Ok, que no tenga una comorbilidad importante. Sí, claro. Ok. Ya dijeron que no se pueden disolver con medicamentos naturales, que si existe algún té. Se asocia, esto causa hígado graso, ya también nos comentaron que no. Se asocia a hígado graso, ya dijo la doctora, se asocia más la obesidad de hígado graso. Y alguien dijo que le operaron por láser, no sé a qué se haya referido con esto. Hay una confusión ahí, la gente refiere, hay cirugías por láser, pero son cirugías oftalmológicas, para los ojos. En el caso del abdomen, el láser se refiere a la cirugía laparoscópica, que es mínima invasión. Y no es por láser. Y no es por láser. Ok. Si se asocia a cáncer de hígado, tampoco. Lo que se comentó anteriormente es que el hígado graso sí se puede asociar a cirrosis, sí se puede asociar a cáncer de hígado, pero no es que el problema de las piedras en la vesícula te haya generado cáncer de hígado al familiar. ¿Es necesario quitarla? Pues ya lo explicaron claramente los cirujanos. Tengo la boca muy amarga. ¿Esto es por causa de la vesícula? No, hay otras causas de boca amarga, una gastritis biliar, ¿qué más? Problemas dentales. No, el reflujo gastroesofágico. El reflujo, claro. Entonces no es una causa. Ok, ¿tienen que ver con los cálculos renales? No. Ok, ¿el hecho que yo ha tenido quiere decir que mis hijos lo van a tener es hereditario? No necesariamente. Ok, tengo una piedra de 3.5 milímetros asintomática, ¿qué hago?
Vigilarla. Ok, pólipos en la vesícula, me va a dar cáncer, ya dijimos que no se preocupen. ¿Sirve el medicamento para el lodo biliar? Ya dijimos que no se debe utilizar tampoco. Si los corajes se asocian a enfermedades de la vesícula, ya nos lo explicaron claramente, que esto tiene que ver muchísimo más con la historia. Pero nos van a provocar un coraje. La homeopatía también ya se habló de ella. Tengo un dolor en la espalda y en el brazo después de que me operaron y no puedo respirar bien. ¿Tiene que ver esto con la vesícula? No, pues tiene que ver puede ver con la cirugía, pero no con la vesícula. Pero si no puedes respirar, lo que te recomendamos, no sabemos qué edad tengas, es que vayas al médico y te no vaya a hacer que estemos con un problema cardiorrespiratorio y estés pensando que es una complicación postquirúrgica. Vamos a un corte y regresamos con ustedes a seguir contestando dudas. Todos los lunes en Diálogos en Confianza nuestro tema es la salud. Y el próximo lunes hablaremos acerca de la salud de las rodillas. Esta articulación bisagra que es la más grande de todo el cuerpo, evidentemente, pero ¿cómo podemos protegerlas? ¿Cómo podemos cuidarlas? ¿Cómo llegar a una edad donde pues, nos funcionen perfectamente bien? Porque hay lesiones frecuentes en las rodillas y las más comunes podrían ser las de los meniscos, los ligamentos. Pero, ¿qué es lo que pasa? Hay personas que son más susceptibles o hay tal vez ciertos sectores de la población que puedan ser más susceptibles a tener algunas lesiones en rodillas. Y obviamente, una vez ya producida la lesión, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿A qué especialista debemos acudir y cuáles son los tratamientos que se pueden recomendar? Pues de todo esto y más hablaremos el lunes de la próxima semana aquí en punto de las 9 de la mañana en Diálogos en Confianza. Y si ustedes quieren venir al estudio, solamente tienen que marcar al 53 41 44 35 y con mucho gusto les apartamos un lugar. Entonces los esperamos el lunes de la próxima semana. Vamos a ver a continuación el resumen de la segunda parte. En nuestra población es común que se consuma el aguacate, entonces cuando comen aguacate y enseguida tienen dolor, está muy relacionado a esto, o lácteos también. Sí se presentan muy seguido. También cuando la piedra está atorada o se queda atorada en un conducto, se ponen amarillos. Sí, por desgracia, hoy por hoy, una de las principales causas de ingreso a un paciente por urgencias a un hospital viene siendo consecuente a un proceso inflamatorio agudo o crónico de la vía biliar. Aquellos litos que miden menos de 5 milímetros pasan más fácil a través del cístico y se puede ir hacia el resto de los conductos que comentábamos. Entonces, esta piedra se puede alojar en estos conductos, en la parte inferior, y obstruir el páncreas, provocando una pancreatitis. O quien rehúsa la cirugía, quizá en ellos se podría iniciar un tratamiento con unos medicamentos, ácido ursodesoxicólico, pero el periodo de tratamiento son 2 años. El problema o la relación que yo veo con el hígado graso es la obesidad. ¿Esto qué significa? ¿Una colecistectomía significa? Quitar la vesícula. Okay. Cuando hay un cuadro de dolor ya derivado de la vesícula y está bien documentado, lo preferible es hacer una colecistectomía o una extracción quirúrgica de la vesícula. El procedimiento quirúrgico tiene que estar evaluada. Si es diabético, su azúcar tiene que estar controlada. Si es hipertenso, su hipertensión tiene que estar controlada. Se puede quitar vía abierta, que es con una incisión que se hace por abajo de la costilla y bueno, se retira. Y la otra es por vía laparoscópica, que es por medio de unos pequeños orificios que se hacen en el abdomen. Se introducen diferentes accesorios para poder retirarla de mínima invasión. Lo ideal, el tratamiento estándar es el abordaje laparoscópico, pero en nuestro contexto como país, la mayor parte, el 60% de las colecistectomías o de las cirugías para la vesícula se siguen haciendo abiertas. ¿Por qué? Principalmente por falta de oportunidad, falta de acceso. El primer punto es la prevención, el segundo punto es el tratamiento y el tercer punto justo es el tratamiento post-cirugía. Es decir, ya se hizo la cirugía, ya le quitaron la vesícula biliar. El paciente al inicio necesita consumir una dieta de líquidos. Es decir, el primer día de la cirugía todo se inicia con una dieta de líquidos. Posterior a eso es una dieta blanda. Se sugiere que el paciente siga sin consumir alimentos con grasa, es decir, algunos pacientes piensan que el hecho de que ya les quitaron la vesícula y ya no tienen dolor, ya pueden
consumir grasas. La verdad es que no, ahí necesita ser gradual, necesita irse de menos a más. Los pacientes en específico necesitan estar 3 meses sin el consumo excesivo de grasas para poder darle justo como un descanso y un hábito nuevo. A pesar de que ya no hay vesícula, la bilis se sigue secretando. Entonces, los pacientes posterior a la cirugía pueden tener muchos síntomas gastrointestinales como distensión, diarreas, y esto es importante tratarlo porque si no, los pacientes siguen como en este círculo vicioso y entonces piensan que la cirugía no les benefició, cuando en específico es porque ellos siguen teniendo malos hábitos de alimentación. Entonces, la dieta del paciente posterior a la cirugía es gradual. Se inicia con líquidos, se sigue con una dieta blanda y posterior a eso se va viendo qué alimentos podemos ir integrando al plan de alimentación para que no les vaya a generar mayor cantidad de síntomas gastrointestinales. Hay algunos pacientes que han pasado tanto tiempo con los síntomas de los cálculos biliares que cuando les quitan la vesícula dicen, pues ya me puedo comer mis tacos de carnitas o de barbacoa o me puedo comer mi huevito completo con aguacate, un ejemplo, y en realidad no es así, se debe de ir de menos a más. Bueno, pues es la recomendación para poco a poco entonces ir pues teniendo una dieta que vaya ayudándole a nuestro cuerpo a recuperarse. Patricia Gutiérrez dice, tengo una duda, una de las doctoras que están ahí dijo que si le quitan a uno la vesícula, lo ideal es mantener una dieta baja en grasas. Pero mi pregunta es si las hormonas se hacen con base de grasa, lo que es colesterol, entonces, ¿qué pasaría si como paciente no como nada de grasa? ¿Cómo se formarían dichas hormonas si no hay grasas? O entonces, ¿cómo las puedo suplir? Nada más déjame aclarar algo ahí. Come sanamente, punto. Nada más, el cuerpo necesita grasas para vivir, tu sistema nervioso necesita grasa. Entonces, con que lleves una dieta adecuada, no te apures. Iván Ramírez, en personas mayores como de 80 años, ¿qué alternativas son las mejores para quitar los cálculos biliares? Soy de Sonora, de la frontera con Estados Unidos. Y bueno, en el norte de la República Mexicana, pues se acostumbra mucho más comer carne. ¿Qué tanto dentro de la dieta las carnes rojas no son tan recomendadas o podrían ayudar a que se conformaran más litros? Esta es una población particular porque es una persona mayor que puede cursar con otras enfermedades que hagan del procedimiento más riesgoso que quizá vigilarlo. Entonces habría que valorar ese caso particular en este tipo de personas, si realmente conviene someterlo, por ejemplo, a un procedimiento si él tiene cálculos, pero y en el caso de la dieta sí es conveniente acotarlo, reducir la ingesta de grasas, más que en el norte se come mucho, ese tipo de grasas saturadas son perjudiciales. Pero no quiere decir que un paciente arriba de 80 años tenga otras alternativas que no sea para el resto de las personas. Los lineamientos son los que han estado hablando a lo largo del programa. También se puede operar a alguien, Claro, como así el es. doctor, llevarlo a las condiciones óptimas y operarlo. Pero no es que para gente mayor de 80 años sea otro tratamiento diferente. No. Hay que individualizarlo. Sí, la cirugía es segura desde el punto de vista de la evaluación preoperatoria por el grupo de médicos, cirujanos, anestesiólogos, internistas, cardiólogos, nefrólogos, hepatólogos. Si es un paciente que tiene mucha comorbilidad, se tiene que estabilizar. Pero es segura en la medida que todo su sistema en general esté compensado. No hay ningún riesgo. Oye, han llegado muchas llamadas y comentarios con respecto a los tratamientos, a los remedios caseros y demás. Ya se dijo aquí, cuidado con la charlatanería porque puede provocar muchos daños. Además de que lo económico también es un factor importante y se aprovechan de todo eso. Pero creo que este comentario de Nas pues ayuda a disciplinarnos y saber qué es lo que hacer. Hace un año me quitaron la vesícula y estoy sin problemas y como de todo. El secreto es, y lo pone con mayúsculas, hazle caso a tu doctor, a los especialistas, no a los métodos alternativos. La medicina no es cosa del diablo, caray. No usarla es justamente ignorancia. Marta Elba dice, me quitaron a los 22 la vesícula y pasé como 3 o 4 años con esa sensación. Algunas cosas ya no las toleré nunca, como el queso o el cerdo. Existen algunos alimentos que sean más pesados y otras cosas poco a poco, como veíamos en la cápsula. Asus nos dice, a mi papá hace un año lo intervinieron para quitarle las piedras en la vesícula, pero el doctor nos dijo que no le pudo hacer nada porque tenía toda una telaraña por dentro entre los órganos a causa de otra cirugía que le hicieron. ¿Qué tan cierto es esto? Dragostea Tlapali, yo tengo piedras en la vesícula y estoy en protocolo para cirugía, me cuido en la alimentación.
Tomo té de berro y a veces tomo gotitas de bilis de buey. ¿Es correcto que tome esto? ¿Qué tan riesgoso es que no le ha extraído, que no me la han extraído? Todo depende de qué buey haya provenido esta. Pero aparte ya dijimos que existe lo que sí está aceptado y lo que no, y lo anecdótico no cuenta en la salud, y el doctor lo explicó, que hay un método científico. Si te tienen que operar, te van a operar. Estas dos cosas no te van a mejorar tu patología. No, Eso es y pueden importante. dañar, y pueden dañarte. Pueden retrasar un tratamiento oportuno y sin complicaciones. Ok, vamos a darle respuesta a las preguntas. Todos los alimentos me caen mal después de la cirugía, ¿qué hago? Hay que ver si tiene que ver con la cirugía o no, o si tiene alguna otra patología gastrointestinal, ¿como qué, doctora? Podría tener colitis también o gastritis. Mucha gente nos decía, es que me operaron la vesícula y sigo con el mismo dolor. Tal vez el dolor no fue por la vesícula y tenía otra patología como colitis o como gastritis. Bien, ¿las dietas a base de bicarbonato con jengibre me ponen en riesgo? Doctores, nada específicamente. Bien, la vesícula es un filtro, alguien aclaró, y que si quitártela te afecta a otros órganos. Ya aclaramos, no es un filtro la vesícula y no te afecta a otros órganos, se puede vivir perfectamente bien sin vesícula. ¿Por qué me sigue doliendo como si tuviera vesícula? La doctora lo acaba de explicar, a lo mejor ni siquiera tu problema era la vesícula y puedes tener enfermedades concomitantes como enfermedad ácido péptica, como gastritis, o trastornos funcionales digestivos como la colitis, que esto te va a dar sintomatología inespecífica. ¿Hay tratamiento para la bilis en el estómago? Sí, hay tratamiento. A veces damos algunas pastillas, sucralfato, algún procinético. Ok, sí hay tratamiento. Sí hay tratamiento. ¿Les puede dar piedras en las vesículas a los bebés? Hay un caso que dicen que operaron a su bebé a los 2 años y que le detectaron las piedras desde que estaba inútero. Nunca había escuchado yo esto. Nada. No. Hemos tenido, sí, población infantil, pero este caso particular que uno no había escuchado. Y que le sigue doliendo la espalda, la recomendación es que vaya con un gastroenterólogo pediatra y determinen qué es lo que está pasando en este caso específico. ¿El agua mineral me hace daño para crear piedras en la vesícula? No, puede crear piedras en renales, pero no en la vesícula. Ok. ¿Se puede hacer una CEPRE a alguien de 24 años? Sí, no hay edad. No hay edad. Ok. ¿Qué quiere decir que tenga la vesícula acodada? Tiene que ver con la morfología o la forma que adopta la vesícula debajo del hígado. A veces la llamamos como vesícula en gorro frigio, que no es otra cosa que la bolsita. Hagan de cuenta, ustedes voltean una pera, la parte más ancha está por arriba, la parte delgada está abajo, así es la situación de la vesícula. Y cuando la parte más delgada se acoda o se dobla, puede llegar a funcionar aquello como una pequeña válvula que genere síntomas. ¿Se quita? A menos que genere dolor persistente, sí está indicado. Ok. ¿Qué comer? Ya dijimos, ya hubo cápsulas de nutrición, sobre todo si después de que te operan sigue las indicaciones de tu nutriólogo y de tu cirujano. ¿Qué es una vesícula acartonada? Cuando un paciente tiene múltiples cuadros de colecistitis y no se atiende... Colecistitis es que se inflame la vesícula. Es inflamación de la vesícula y no se atiende de forma oportuna, la vesícula se va volviendo dura y deja de funcionar. Entonces esto condiciona que pueda provocar más piedras. Ok. ¿Qué es una vesícula en porcelana? Es cuando se calcifica, que se vuelve como un hueso, como una piedra toda. Y aquí hay que quitarla también. Sí, definitivo. Vesícula que no funciona, hay que retirarla porque puede provocar problemas. A un familiar le quitaron la vesícula y la mandaron a oncología. Yo creo que la han de haber mandado a patología a analizar y no les quieren decir nada. Pregunta, tú tienes derecho, tienes como paciente derechos y puedes pedir cuál es el resultado de patología. Todo lo que se saque del organismo, todo se manda normalmente a patología a estudiar. No quiere decir que sea maligno a fuerza, la palabra biopsia asusta mucho, pero todo se manda a analizar y tú como paciente tienes derecho a saber los resultados. Y una segunda opción también, de una revaloración por otra persona. Ok. Si no estoy de acuerdo con el diagnóstico. Se pueden volver a formar los cálculos si te quitan la vesícula, ya no adentro de la vesícula, pero se pueden formar en las vías biliares, lo acaba de explicar el doctor, que hay cálculos primarios y cálculos secundarios. ¿Tiene relación con colitis esta enfermedad? No, son diagnósticos diferenciales. Pero la colitis es súper prevalente, entonces probablemente tu sintomatología no es que sea ni siquiera por la cirugía, sino que tienes distensión abdominal, incomodidad, irregularidad intestinal, a lo mejor por una colitis y no necesariamente tenga nada que ver con tu patología de la vía biliar. Tengo diarrea postoperatoria, ¿qué hago? Hay algunos medicamentos que les ayudan mucho para esta diarrea y la dieta también es importante. Sí, y disminuir el consumo de grasas. Claro. O sea, no se puede quitar las grasas por completo, pero disminuirla. La carne de cerdo, por ejemplo, los lácteos, hay que
tratar de evitarlos en lo que el cuerpo se acostumbra a no tener la vesícula. Bien, tengo reflujo gastroesofágico, es decir, agruras después de que me operaron, y siempre estoy inflamada el estómago. ¿Es por la operación? Podría ser que ya lo haya tenido y se exacerbó por la cirugía. Pero entonces no tiene que ver con la cirugía, no está causado por la cirugía. No necesariamente. Ok, la de las hormonas ya contestamos. Las grasas, tuvimos un programa ya de alimentación adecuada. Las grasas son sanas, la cosa aquí no es pasarte de más y existen muchas grasas de alimentos que vienen de una fuente sana y la grasa es necesaria para que funcione, como te dije hace un momento, nuestro sistema nervioso central para empezar. Entonces sí son necesarias. No le pudieron hacer nada porque tenía una telaraña cuando lo operaron, me imagino por cirugías previas, me refiero que se refiere a adherencias. ¿Qué hay con este caso? ¿Cuál es la recomendación? En estos casos particulares, bueno, habría que ver las adherencias. Le digo a los pacientes, imagínense, ustedes ponen un poco de pegamento en su mano, ponen sus dos manos y cuando lo levantan se forma como una cortina, como un velo. Ese tipo de cicatrices se forman en el abdomen después de cirugías. Cuando no hay cirugías, esto nos pasa muy comúnmente en los hombres mayores y diabéticos. La relación de piedras hombre-mujer es de 2:1, 2 mujeres por un hombre. Pero operamos 4 mujeres por un hombre. Generalmente los hombres se esperan más, se hacen los valientes y cuando llegan o cuando consultan ya son cuadros muy inflamados, muchas veces hay dificultad y es una población que puede representar un verdadero reto para la cirugía. Entonces eso hace que la cirugía sea mucho más difícil, volvemos a lo que decía el doctor. Mientras más temprano te diagnostiquen, va a ser mucho más fácil el tratamiento. ¿Algo que quieran comentar, doctores, que ya hemos dejado en el tintero antes de irnos? Bueno, pues lo mismo, hay que hacer hincapié en que no hay que dejar pasar los síntomas. Ya comentábamos que si el dolor es de 5 de 10, eso quiere decir que si la escala ya la dividimos de 0 a 10, 10 es el dolor más intenso que hayan tenido, 0 es no dolor, entonces tienen un dolor arriba de lo normal o de 5, entonces tienen que acudir de forma temprana. Ok. ¿Algo más, doctores? Pues también tener cuidado con lo que comen, ¿no? O lo que van a tomar, que el té, que la hierba, que el chocho, porque les puede dañar el hígado y puede ser más perjudicial tomarlo. Ok. Aquí, recordar, es una patología muy frecuente, se presta mucha charlatanería. Mi recomendación sería, es peligroso no tratarlo como sobretratarlo. Entonces, sí, con un médico, ¿sí? Y si tienen dudas, acudir con toda confianza para una segunda opinión. Sí, para que no los vayan a operar de algo que no esté indicado o bien que los dejen complicarse de algo que se puede tratar oportunamente. Sí, no hay que tener pánico a tener una enfermedad. Hay que tratar la enfermedad. Hay que evitar una complicación potencialmente mortal. Podrán ser los pacientes que llegan con una colangitis, con una pancreatitis mortal con daño sistémico. Puede dañar nuestros pulmones, nuestros riñones y la infección se puede diseminar en la sangre. Esta infección puede ser mortal. Aún las mejores manos, aún con mejores tratamientos, puede llevarnos nuestra vida. Perfecto, pues muchísimas gracias, doctores, por habernos acompañado el día de hoy aquí en este tema, que es un tema muy interesante. Ya vimos que es súper común y sobre todo estar alerta, no caer en manos de charlatanes. Opérense por cirujanos expertos. ¿Dónde los buscan? Vamos a poner los nombres de nuestros médicos, el Consejo Mexicano de Cirugía, saben ahí exactamente en tu zona con quién acudir y pedir una segunda opinión, que es perfectamente válido. Óscar, mil gracias a todo el público que estuvo con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Gracias.